Buenas tardes a todos, bienvenidos al cuarto ciclo de charlas de un clásico por semana. En esta ocasión tenemos un tráfico para presentar, que es Sófocles, y a cargo de la exposición va a estar Luciano Sabatini, mi amigo y jefe. Paso a presentarlo y los dejo con su exposición. Luciano Sabatini es licenciado en Filosofía y profesor adjunto de las cátedras de Lengua y Cultura Griega 1 y 3 y ahora también de Literatura Griega. Y ha sido también profesor de Lengua y Cultura Griega 2. Ha participado en diversos congresos de estudios clásicos, incluyendo uno en Grecia, y publicado artículos en diferentes revistas nacionales e internacionales de la especialidad, así como en publicaciones conjuntas. Su vínculo con el mundo griego se ha dividido en dos preocupaciones. Primero, el estudio filosófico de la tragedia de Sófocles, lo que le ha valido una beca internacional doctoral de CONICET entre 2015 y 2020, tiempo durante el cual realizó instancias de investigación en Tesalónica y Siena. Su tesis doctoral, aún en desarrollo, versa sobre el concepto del otro en la tragedia Filoctetes. Su otra preocupación es la didáctica y la propedéutica de las lenguas clásicas, que le ha llevado a realizar el blog El griego clásico de la gente, dedicado a la docencia y a la divulgación de la lengua griega, y también a diseñar 3 aplicaciones informáticas que aún están en construcción. En sus clases intenta, además de enseñar la lengua griega, señalar su continuidad histórica desde la antigüedad ininterrumpida hasta el día de hoy. Sin más preámbulos, les pido por favor un aplauso para Luciano. Bueno, muchas gracias a Ariel por la presentación. También tengo que agradecer, por supuesto, al espacio, ¿no? Tanto al CEFCAM, al Centro de Estudio de Filología Clásica Antigua y Medieval, particularmente a las 2 personas que me invitaron a participar de este ciclo, que son Gabriela Marrón y Ana Cizul. Pero en general a todos, porque la verdad que todos están trabajando en conjunto con la organización, así que en ese sentido les agradezco. Bueno, también por supuesto a la Biblioteca Arturo Marazo por ceder muy gentilmente el espacio, como lo viene haciendo semana tras semana. Así que bueno, voy a empezar entonces la charla. Se puede decir muchísimas cosas, ¿sí? Yo me traje acá como para leer, así que voy a ver lo que voy a hacer. Se puede decir muchísimas cosas sobre Sófocles. Yo simplemente hago un recorte que por supuesto que puede ser ampliado en muchísimos casos. O sea, si hay alguien que por allí cree que me faltó algo, bueno, he tenido que, por cuestiones de tiempo, he tenido que recortar mucho, ¿no? Pero básicamente me gustaba empezar hablando de la vida de Sófocles, ¿sí? Sófocles fue básicamente el prototipo panhelénico del hombre dichoso, ¿sí? Que contrastaba notoriamente con los personajes que retrataba, ¿sí? Porque según dicen fue feliz durante toda su vida, ¿sí? Sería en ese sentido una pesadilla para un personaje contemporáneo como Will Aceitoso, que decía que si hay algo que no puedo soportar es la alegría ajena. Sófocles en ese sentido seguramente hubiera sido muy detestado. Destacado en gimnástica y música, era hijo de Sófilo, el dueño de una compañía fabricante de armas, por lo que no tuvo pesares económicos. Mantuvo buenas relaciones con los hombres y con los dioses. Como dice el biógrafo de su vida, el agrado de su carácter fue tan grande que en todas partes y por todos fue querido. Ni siquiera, al menos hasta donde se sabe, sufrió la burla de los cómicos. Es más, Frínico en su comedia Las Musas no le dedica sino un panegírico, que es el que tenemos ahí en pantalla, que dice: dichoso Sófocles, quien después de larga vida murió, varón feliz e ingenioso. Tras componer muchas y bellas tragedias, terminó bien, sin soportar ningún mal. Vivió toda su vida en Atenas, aproximadamente entre los años 496 y 406 a.C. Es decir, llevó una vida longeva en el lugar que lo vio nacer
y como si fuera poco, cuando ese lugar gozaba del mayor renombre y esplendor de entre todas las ciudades de habla griega. Vio también su desgaste por la guerra del Peloponeso. Nació en uno de los 139 demos o municipios del Ática, ¿sí? Como la provincia de Buenos Aires, que tiene 136 municipios. Si contamos a Buenos Aires, Ática tenía 139 demos. Concretamente Sófocles nació en Colono Hítico, ¿sí? Que está ahí señalada con rojo, si se alcanza a ver, localidad llamada así por su héroe local, Colono. Fue 7 años menor que Esquilo y 17 años mayor que Eurípides. Casualmente, 7 son las tragedias que sobreviven de Esquilo, 7 las de Sófocles y 17 las de Eurípides, sin contar el Cíclope y Rezo, cuya autoría se ha cuestionado. Se dijo que al momento de la batalla de Salamina, en el año 480 a.C., Esquilo ejercía el cargo de estrategos, el más alto cargo militar elegible, mientras que Sófocles se hallaba tocando la lira en un coro y Eurípides al mismo tiempo profería su primer llanto ante el mundo. Poco después del año 460 a.C. se casó con Nicóstrata, con quien tuvo un hijo, Iofonte, que se dedicó también a la tragedia. Ya con 50 años, Sófocles se enamoró de una meretriz, Teorie de Decisión. Con ella tuvo a Aristón, que a su vez fue padre de Sófocles el joven, por quien Sófocles sentía gran estima y que llegó a ser también escritor de tragedias. Fue llamado por diversos reyes para formar parte de su corte, pero siempre prefirió quedarse en su ciudad. De aquí que también se lo llamó el mayor amante de Atenas. Fue electo 2 veces strategos en 441 a.C., gracias a la representación de Antígona, nada menos, y en 428 a.C. Nunca sufrió del mal del exilio, a diferencia de grandes personalidades como Platón o Tucídides. También supo ser amigo de grandes personalidades, entre ellas el historiador Heródoto. Se sabe que le compuso un canto a los 55 años. Supo ser un digno rival de sus adversarios en la tragedia, al punto de vencer al propio Esquilo en su primera performance en el año 468 a.C. y de nunca salir tercero en ninguna de las competiciones dramáticas que participó. Participó en un total de 30 competiciones. Venció 18 veces en las grandes Dionisias y 6 veces en las Nemeas. Si bien sabemos que Sócrates prefería las tragedias de Eurípides, su círculo de amigos prefería las de Sófocles. Al morir Eurípides, pocos meses antes de su propio fallecimiento, Sófocles presentó su coro en escena enlutado y sin corona, como gesto de homenaje a su otrora rival. Era devoto de los cultos de la ciudad y no solo de los olímpicos. Alojó una estatua del dios Asclepio en su casa y ello le valió el epíteto de Eusebes, piadoso. Supo combinar su devoción con su arte fundando el Piazo de las Musas, una especie de congregación donde se rendía culto a las musas y se conversaba sobre arte. ¿Cuánto hubiera dado por estar en el Piazo de las Musas? Se cuenta también una bella historia sobre esta devoción de Sófocles, ¿no? Habiendo desaparecido una corona de oro de la Acrópolis, Heracles se le apareció en sueños a Sófocles y le indicó dónde se hallaba. Después de que la joya fuera recuperada, Sófocles empleó la recompensa que recibió en construir un santuario dedicado a Heracles denunciador. No todo eran coronas en la vida del dramaturgo. Llegó también la carga de la mortalidad encima y eran conocidos algunos defectos suyos. En primer lugar, no pudo ser actor por faltarle su característica principal en aquel entonces, una voz potente y estridente. Además, parece que tenía un apetito por los jovencitos algo desmesurado, del que se cuentan algunas anécdotas, como el llamado de atención que el propio Pericles le hizo sobre ese asunto y el día que, entre copas, le robó un beso a un copero. Una manera de demostrar, lo dijo el propio Sófocles, su capacidad como estratega. No se llevaba muy bien con su hijo Iofonte, amén de que competían como adversarios en las grandes Dionisias, y las malas lenguas decían que era ayudado Iofonte por su padre. Sófocles fue acusado de senilidad por este, y para probar lo contrario ante los jueces, recitó en voz alta parte de su obra cumbre, Edipo Rey. Sobre su muerte, también sin demasiada desgracia, se ha dicho mucho. Algunos dicen que se ahogó con una uva que le había regalado el actor Calípides. Otros que se debió al recitado público de un largo discurso de Antígona, tan largo que lo dejó sin aliento y se desplomó para no levantarse jamás.
Otros, finalmente, que en verdad salió ileso de tamaño discurso y cuando se proclamó su victoria, dice el biógrafo anónimo, murió de alegría. Póstumamente, su nieto Sófocles el Joven, nieto preferido del dramaturgo, produjo Edipo en Colono, la última de sus obras, y que daría broche de oro a su producción y también a la historia de Edipo, personaje mitológico inmediatamente asociado con Sófocles, tanto por sus contemporáneos como por los hombres venideros. Tal como el héroe que había retratado, pero sin tanta desgracia en su vida, al propio Sófocles se le rindió culto como héroe bajo el epíteto de Dexio, ingenioso. Sorprende el contraste entre su vida y su obra. Esto debe llamarnos la atención sobre el hecho de que, para hablar con propiedad de algo, no es necesario haberlo vivido, sino tener conciencia y sentir empatía por aquellos que nos rodean. La mayor lección del teatro de Sófocles que he obtenido tras 14 años de lectura es esta. Lo que le ocurre al otro puede ocurrirme a mí, porque todos somos igualmente mortales y estamos sometidos a los dioses en la misma medida. La irrupción de lo terrible acecha a cada momento y ningún ser humano está exento. Entonces, si bien Sófocles pudo no haber vivido las tremendas desgracias que tan bien escenificó, era consciente del dolor del otro y trató de enseñar a los demás a compadecerse de ese dolor. Tal vez allí está el ser humano, allí donde está el otro ser humano. Haciendo una valoración de la obra de Sófocles, ahora sí, ya dejando un poco de lado la vida, según la enciclopedia bizantina Suda, Sófocles fue autor de 123 tragedias, nada menos, pero el anónimo autor de la vida de Sófocles dice que Aristófanes de Bizancio conoció 130 obras atribuidas a él, pero consideró apócrifas 13, así que como mínimo escribió más o menos 113 tragedias. Realizó importantes innovaciones al teatro ateniense. Incluyó un tercer actor simultáneo en el escenario, antes eran solo dos los actores en simultáneo. Amplió el número de corentas, componente fundamental del drama griego, de 12 a 15 miembros. Implementó detalles escenográficos que sumergían aún más en la acción al público. Y a diferencia de Esquilo, renunció a escribir trilogías, es decir, grupos de 3 tragedias que narraban una historia continua. Registró las innovaciones realizadas sobre el coro en un tratado teórico que, por desgracia, está totalmente perdido. También realizó innovaciones en la música. Fue el primer ateniense que incorporó en sus composiciones los modos frigios. Por cierto, los modos que conocemos de la música occidental no son los mismos modos griegos, en verdad, ¿no? Se conocen 7 tragedias completas, ¿sí? De toda esa producción magnífica. Se conocen solamente 7 obras completas, una importante parte de un drama satírico. ¿Sí? Los dramas satíricos son una especie de intermedio entre la tragedia y la comedia, llamado así por la participación de los sátiros, el séquito principal del dios Dioniso, a quien la dramaturgia rendía culto, y más de 1150 fragmentos de extensión ínfima, de obras perdidas para siempre, como Fedra, Tereo o Ínaco. ¿Cómo me hubiera gustado que se conservara Tereo, la verdad? Tal vez el mito más gore de la mitología griega. Pero Sófocles no escribía solamente tragedias y dramas satíricos, ¿sí? De alguna manera escribir dramas satíricos lo acercaba un poco a la comedia. También se sabe que componía poemas líricos, como elegías o epigramas. Poco se sabe de ellos, pero en uno se sabe que había una chanza a Eurípides y en otro una dedicatoria, como había dicho antes, a Heródoto. Acá, por ejemplo, en esta imagen lo que muestro es básicamente una lista bastante exhaustiva de las obras atribuidas a Sófocles, fragmentaria, que en realidad tomé de una captura de pantalla de una de las aplicaciones que estoy realizando. No es tan difícil hacer este tipo de aplicaciones. Entonces, Cipriano Asclepio, que ahora figura en pantalla, ¿sí? De hecho, fíjense que se conservó en una piedra, una composición de Sófocles, ¿sí? Esto es bastante particular, ¿sí? Cipriano Asclepio, compuesto para rendir culto a la figura del dios que tanto veneró junto con Dioniso, se conservó en una inscripción hasta bien entrado el siglo II después de Cristo. De hecho, se sabe que esa inscripción del siglo II, III después de Cristo aproximadamente.
Lo poco que nos queda de la obra completa de Sófocles se conservó en diversos manuscritos de la Edad Media. El conocimiento principal que tenemos de las obras es esos manuscritos. Uno de ellos es el Vaticanus Grecus 920, cuyo extracto ahí tenemos en pantalla. En 1502, de la mano de Aldo Manuzio, aparece la primera edición impresa de las tragedias de Sófocles. También se conservan algunos papiros en muy mal estado de algunas otras obras. Tal es el caso del papiro de Oxirrinco 1369, que conserva restos del Edipo Rey, tragedia que afortunadamente no llegó completa, y del papiro de Oxirrinco 9, 1174, que guarda la única copia que conocemos del drama satírico Rastreadores. Son algunos ejemplos. Sus tragedias completas pertenecen a tres ciclos mitológicos bien definidos: el ciclo tebano, que narra las penurias de la casa real de la ciudad de Tebas; el ciclo de Heracles, que cuenta las andanzas y trabajos del héroe, sus idas y venidas con hombres, mujeres y dioses; y el ciclo troyano, que narra el asedio de Troya por parte del ejército de Agamenón, Aquiles y Odiseo, hasta su caída final. En época contemporánea, Sófocles fue llevado al cine en varias ocasiones. Dos de las producciones más importantes son la Antígona de 1961, protagonizada por la actriz griega Irene Papas y dirigida por Giorgos Llavelas, y el Edipo Re de 1968, dirigido por Pier Paolo Pasolini. También se han compuesto óperas, entre ellas Oedipus del Tyran de Karl Orff, el mismo que hizo los Carmina Burana en 1959. La belleza de sus obras, de las obras de Sófocles, es mesurada. ¿Por qué? Es altísimamente bella, al punto de deslumbrar a quien lo lee, pero tal vez a los ojos de un moderno pueda saber a poco. En Sófocles vamos a encontrar la mirada de un hombre antiguo, clásico, mesurado, y por lo tanto un poco extraño a nosotros. Sin embargo, son precisamente esos rasgos lo que lo vuelven universal. La apreciación de sus obras fue mayúscula durante su propia vida, pero no tuvo la acogida póstuma que Eurípides recibió durante el período helenístico. Sin embargo, su obra reunió los suficientes méritos para ser conservada a lo largo de los siglos. Las caracterizaciones sobre su obra aluden siempre al equilibrio. Al menos de lo que conocemos, Sófocles no tiene la solemnidad religiosa de un Esquilo. Recordemos a Pílades de decirle a Orestes, enemigo de todos, pero no de los dioses, en Poéforas, justificando así la venganza que el dios Apolo le encomendó contra su propia madre, pero tampoco el excesivo escudriño sofístico y las sangrientas descripciones de Eurípides. Baste leer el pasaje donde un mensajero narra el asesinato de los 3 hijos de Heracles a manos de su propio padre. Algo de ellos, con todo, tenía, particularmente de Esquilo, y algo de ello se ve reflejado en la letra de Sófocles, relación propia de la Orestíada, particularmente de Coéforas. La influencia conocida más profunda de Sófocles es Homero, y por ello es llamado el más homérico de los trágicos. A lo largo de su obra conocida, particularmente las tragedias del ciclo troyano, están presentes las palabras de Homero, las imágenes de Homero, los personajes tal como los retrató Homero, los inútiles esfuerzos de los hombres en perpetuarse y la risa de los dioses que los contemplan. La belleza de Sófocles requiere un alma profunda y ansiosa de conocimiento. No en vano deslumbró a los neoclasicistas y a los románticos alemanes, así como a Hegel, quien tanto tiempo dedicó a Antígona. Acá tenemos, por ejemplo, una cita de Friedrich Schlegel, ¿sí? Y aquí también incluía a Friedrich Hölderlin. Grandes admiradores, por supuesto, de nuestro poeta. Si bien los 3 grandes trágicos pueden ser vinculados con la ética, la filosofía política, la nociología y hasta la metafísica, tal vez sea Sófocles el poeta más estudiado desde una perspectiva filosófica. No olvidemos también al psicoanálisis, que ha grabado a fuego en la cultura popular el famoso complejo de Edipo.
Es imposible entonces que nuestra cultura no intente siquiera leer un pasaje de esa obra tan increíble. Tal vez menos conocido, pero igualmente poderoso, es el complejo de Electra, heroína principal de otra de las tragedias de Sófocles. Ahora, la pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué leer a Sófocles, no? Pregunta que se respondería por sí misma si no estuviéramos en este momento. Como no podía ser de otra manera, la verdadera belleza de Sófocles se encuentra leyéndolo en griego. Obviamente tengo que hablar de eso. Las traducciones, incluso aunque rasguñen algún rasgo fonético o semántico que el dramaturgo colocaba deliberadamente, no dan cuenta de todas las implicaciones de la elección de sus palabras, que rebasa, por supuesto, la simple necesidad del metro con el que se componían las tragedias y de una simple narración de la acción, porque la palabra de la tragedia, como me encargo de decir en las clases, es oracular, polisémica, multidimensional. Vamos a ver dos ejemplos de esto. Como sabemos, Edipo Rey narra la tragedia de Edipo, el hombre que fue galardonado con el título de rey tras vencer a la esfinge en Tebas. Su vida de casado con su esposa madre, Yocasta, se vio interrumpida cuando una peste asoló la ciudad que gobernaba a causa del asesinato del rey anterior, Layo, que no había sido expiado. Cuando consultó a Tiresias, el adivino ciego de la corte, qué debía hacer al respecto, éste le contestó que el hombre a quien buscaba no era otro que el propio Edipo. Muy enojado contra el vate, Edipo le profirió, entre otros insultos, estos. Lo voy a leer en griego si me permiten. Tiflos tatota ton tenun tatoma ten. Eres ciego, traducción, eres ciego de los oídos, de la mente y de la vista. Para los que no sepan o no se acuerden en griego, les comento. La repetición del sonido de T, de tau, refleja una gran animosidad de Edipo contra Tiresias. Por otro lado, el adjetivo ciego, perfecta traducción del griego tiflos, ya refleja un adjetivo que es lo suficientemente específico. Habla de la deficiencia visual y no de otra. Pero Sófocles se vale de un recurso gramatical griego, el acusativo de relación, normalmente usado para precisar el alcance del significado de un elemento, para expandir el significado del adjetivo ciego, llevándolo a los planos mental y auditivo, de manera que no es solo ciego de los ojos, sino también del oído y de la mente. Es decir, para Edipo, Tiresias es ciego en todo aquello que involucra el conocimiento en la cultura griega, el pensamiento, el oído y sobre todo la vista. Tal es el movimiento retórico sublime de Sófocles, tras tocar la función de un procedimiento gramatical. Otro ejemplo, Áyax, la tragedia del guerrero que fue deshonrado porque no recibió las armas de Aquiles, lo que tal vez le hubiera correspondido por ser él el segundo mejor después de este. En una locura de que fue presa por causa de la diosa Atenea, llevó a cabo con la espada que le había regalado Héctor, el protector troyano muerto a manos de Aquiles, una matanza de ganado y pastores, creyendo que daba muerte a los jefes de su propio ejército. Después de entender lo que le sucedió, en qué grado de desgracia se hallaba, tomó la drástica decisión de suicidarse para restaurar su honor. Sin embargo, momentos antes de llevar a cabo tan tremenda acción, Sófocles nos regala un discurso de 50 versos aproximadamente pronunciado por el héroe, donde se muestra hasta qué punto el dramaturgo era capaz de contorsionar la lengua griega. Un discurso en el que parecía que Áyax iba a seguir viviendo y poner fin a su tormento simplemente haciendo libaciones a los dioses correspondientes. Durante mucho tiempo se creyó que Áyax, al pronunciar estas palabras, estaba mintiendo. Tras llegar a un lugar que encuentre sin pisar, enterraré esta espada mía, la más odiosa de las armas, luego de excavar la tierra donde nadie pueda verla, que la noche y el Hades la guarden abajo. Pero Áyax nunca mintió en la tradición mitológica y menos lo haría aquí. Simplemente contorsiona el lenguaje hasta tal punto que el público podría haber creído, y así lo creyeron los personajes que lo escucharon, que Áyax iría a colocar bajo tierra la totalidad de la espada. Pero en realidad, Áyax se proponía excavar la tierra y tapar con ella solo la base, ya que dejaría el filo al descubierto para poder enterrarlo en su propio cuerpo, un lugar donde nadie había pisado ni donde nadie pudo ver. Incluso el pronombre autó, yuxtapuesto una palabra iniciada con n, con un i, podría dar a entender que Áyax estaba deseando no que la noche y el Hades guarden la espada, sino que lo guarden a él mismo. Este juego de palabras, por supuesto, se pierde por completo en la traducción.
Es necesario ya mismo, hablar de la relación entre Sófocles y la filosofía, ya que es mismo tiene, ¿no? O eso creo. Vamos a dejar de lado las múltiples referencias a los filósofos presocráticos que aparecen ante todo en Antígona, referidas a la existencia, unión y separación de los contrarios. También vamos a dejar de lado las referencias sobre teorías de la percepción, tal vez surgidas en el peculiar sentido común de los griegos, como aquella según la cual los ojos emiten su propia luz al ver. Sófocles gustaba, como los trágicos en general, de incluir sentencias de sabiduría en sus obras. En ellas se hacía referencia a saberes técnicos como Polinices en Edipo en Colono, producida póstumamente y de alguna manera recordando la persona de Sófocles. Es propio de un estratego decir lo bueno y no lo malo. Pero las más interesantes, con mucho, son las que hacen referencia a la condición humana. Recordemos a Odiseo en el prólogo de Áyax: veo pues que todos cuantos vivimos no somos otra cosa que imágenes o una sombra vana. O Antígona, hablando de sus motivaciones: no nací para compartir el odio, sino para compartir el amor. O al Coro, hablando del hombre: ¿sí? Muchas cosas son terribles y ninguna más terrible que el hombre. O a Filoctetes, intentando educar a Neoptólemo sobre el imprevisto advenimiento de lo terrible. Pero bueno, vayamos al Edipo. Sobre la cita de Filoctetes voy a hablar después. Vayamos al Edipo, que es la más conocida, ¿sí? Saben que durante algún tiempo, algunos creían que Edipo Rey se llamaba, el epíteto ese de rey, se lo habían puesto porque era la reina de las tragedias griegas, ¿sí? Aristóteles mismo en su poética la elogia como un prototipo ideal, ¿sí? Ahí tenemos, en pantalla tenemos un ejemplo de eso. Respecto de la condición humana, el héroe es el héroe de su gran tragedia Edipo Rey, o sea, Edipo, quien mejor refleja los atributos del ser humano, entendido como Sófocles lo hacía. Y remarco la palabra héroe porque el héroe sofocleo es un tema de estudio recurrente. Todos los héroes sofocleos son personajes estupendos, ¿sí? Pero Edipo, a no dudarlo, se lleva el primer premio. Tal como Odiseo en la tragedia Áyax, respecto de la matanza de ganado y pastores, Edipo se hallaba ante un enigma fundamental, del que dependía la ciudad y su mundo todo: saber quién fue el asesino de su padre, Layo. Pero Edipo no contaba con la ayuda de los dioses, como Odiseo en Áyax. Solo sabía que un oráculo de Apolo le profetizó que mataría a su padre y se casaría con su madre. Edipo en este sentido es el prototipo del héroe sofocleo, ya que queriendo escapar del cumplimiento de la profecía, pues estaba viviendo con sus padres adoptivos pensando que eran sus padres biológicos, llega a un camino de encrucijada y asesina sin saber a Layo, su verdadero padre. Luego resuelve el enigma de la esfinge y se le entrega la mano de Yocasta, la cual, sin que él lo supiera, era su madre. Sófocles no muestra nada de esto en su obra, lo hace a través de discursos que recuerdan esos sucesos de manera subjetiva y atravesada por el velo de la ignorancia. Sí, Sófocles inicia la acción del Edipo Rey cuando ya el desastre se había consumado, a tal punto que la ignorancia sobre sus propias acciones comenzó a afectar a aquellos a quienes gobernaba. En cierto aspecto, no es nada muy alejado de lo que está pasando hoy. Sófocles comienza la obra dejando a Edipo solo, con su enigma. Edipo había adivinado el enigma de la esfinge, que le había preguntado por aquel ser vivo que tiene 4 patas al nacer, 2 al crecer y finalmente 3 al morir. Edipo había respondido: es el ser humano. Tampoco este enigma se muestra ni se menciona. El enigma de Edipo en ese momento era: ¿quién es el asesino de Layo? Sófocles, como si Apolo lo hubiera poseído, desgrana esa verdad en acontecimientos, personajes y testimonios que pergeñan todo como para que Edipo la descubra casi por accidente.
casi por accidente, sí, pero indagando hasta el último de esos granos, queriendo saber la verdad a toda costa. Cuando el último pastor se hallaba a un paso de decirle la verdad, y esta parte realmente me pone la piel de gallina, ¿sí? Cuando el último pastor se hallaba a un paso de decirle la verdad, verdad que yo, por cierto, el pastor ya conocía, este se lamenta porque está a punto de pronunciar lo terrible, ¿no? Fíjense que dice: ay de mí, estoy ante lo verdaderamente terrible de decir. Y Edipo, queriendo saber la verdad, todavía dice: y yo de oír, pero sin embargo hay que oírlo. Maravilloso. Y habiéndose enterado Edipo de que fue utilizado por los dioses como un juguete, se le impone la pena que le correspondía, no la muerte, pero sí el exilio. Poco importa el castigo que se le impuso a Edipo. Lo terrible reside en que ese castigo ya le fue dado desde el inicio, simplemente por haber nacido. El hombre Sofocleo se encuentra extremadamente vulnerable ante los dioses, eternos, y hasta donde se nos conservó, siempre justos. Frente a esta condición del hombre tan vulnerable, y frente a este relato sofocleo que se asemeja tanto a nosotros, a pesar de que es un mensaje en una botella de hace 2500 años, diría Kant: ¿qué nos está permitido esperar? ¿Qué medicina? ¿Un clásico por semana? 600 versos de Eurípides, 400 de Sófocles, 3 cantos de Virgilio y 2 metamorfosis de Ovidio. Me refiero a esto. ¿Para qué nos sirve un clásico por semana? Creo que Sófocles me dio a mí una respuesta y espero compartirla con todos ustedes. Y con esto vuelvo a lo que dije antes sobre la biografía de Sófocles. Cómo un hombre tan feliz supo conocer tan a fondo la profundidad del sufrimiento humano. El remedio que halló Sófocles es la permanente conciencia de esta vulnerabilidad. Conciencia que no solo nos permite cuidarnos, siempre que los dioses nos lo permitan, claro, de los propios males, pero ante todo nos permite cuidar al otro. La tragedia, la contemplación del sufrimiento del otro, la visión de lo terrible en el otro, de lo otro en el otro, no tiene que servirnos como un espectáculo cómico de crueldad, como hoy nos está pasando. Tiene que servirnos para ver que a nosotros esto también nos puede pasar, porque nosotros somos el otro. ¿Y en qué medida somos el otro? En la medida en que somos mortales. Si conocemos nuestra condición humana, a saber, la condición de ser mortal, juguete de los dioses, vamos a saber identificar esa condición en el otro. Y por lo tanto, si sabemos identificar esa condición en el otro, vamos a poder compadecernos de su dolor. Lo que Sófocles nos enseña, entonces, es a compadecernos. Y nada mejor que el sufriente héroe Filoctetes, ¿sí? Que como un Robinson Crusoe vivió 10 años alejado de toda humanidad, al menos retratado así por Sófocles, que le pide a un joven y corrompido por las palabras de Odiseo, hijo de Aquiles, es decir, Neoptólemo. Filoctetes le pide a este Neoptólemo que se compadezca de él, con estas palabras: hay que ver los peligros cuando se está alejado de los pesares y cuando alguien vive felizmente. Entonces es ahí principalmente cuando debe observar que su vida no se le eche a perder sin advertirlo. Y quien mejor traduce esta forma de heroísmo y por lo tanto de ciudadano que Sófocles desea enseñar a los atenienses es Odiseo en Áyax, compadeciéndose de quien era su peor enemigo, a saber, el propio hijo de Telamón. Aunque sea un enemigo, le compadezco, pobrecito. El pobrecito lo puse yo, ¿no? Porque carga con el yugo de un destino fatal. Y no pienso en el de este más que en el mío. Y pobrecito en realidad es una traducción de Listo, ¿no? Me pareció que había que personalizarlo un poco. Tal vez equivocadamente, pero ahí quedó. La compasión, entonces, es para Sófocles
tal vez no un remedio contra la vulnerabilidad humana. La compasión del pastor por el bebé Edipo lo condenó a que una vez crecido ejecutara los crímenes que sin saberlo cometió. Pero sí, la compasión es la forma de abrazar lo común que tenemos para ayudar al otro, para abrazar al otro. Porque Edipo en la compasión inició su vida y en la compasión encontró su lugar entre los héroes para la posteridad. Así lo retrata en Edipo en Colón, ¿verdad? La magnánima compasión del héroe ateniense Teseo, que se compadeció de Edipo y que le permitió terminar su vida con la expiación de sus crímenes. Encontrar lo común que tenemos para compadecernos del sufrimiento del otro. Una frase que en estos tiempos brutales y jocosamente crueles que estamos viviendo parece una utopía. Pero yo lo veo ahí, en las tragedias de Sófocles. Esa es la receta sofoclea: activar la compasión y contemplar nuestra vulnerabilidad. Y por supuesto, seguir viniendo acá para seguir tomando un clásico por semana. No se olviden. Pero si el mercado regula todo, no tiene sentido un clásico por semana. Adam Smith también es clásico. Pero estos clásicos son de lo que nos enseñan a ser mejores personas, no a ponerle a la crueldad el disfraz harapiento de una supuesta verdad científica que abandona al ser humano. Tal vez porque Sófocles tenía esa intención de enseñar y de hacernos mejores personas, es la razón por la que nunca tuvo que jugar el tercer puesto, como nuestra selección argentina. Muchas gracias.